Mirando al Señor que está aquí, presente en la Eucaristía, vivo y resucitado, vamos a tener esta meditación que estamos teniendo todos los sábados, en este día también, en este tiempo dedicado a la Eucaristía, al Corpus Christi, en este domingo del Corpus Christi en la Iglesia Universal, que la Iglesia celebra en Toledo también el jueves. Vamos a presentar al corazón de Jesús que está vivo en la Eucaristía. Decir Eucaristía es decir lo mismo que decir corazón de Jesús. La mejor imagen o el icono más perfecto de quién es el corazón de Jesús es la Eucaristía. Por tanto, lo que vamos a hacer en esta meditación es presentar ese corazón vivo de Jesús, ese corazón que tanto ha amado y que muchas veces, como dice el texto tan hermoso que le dijo el corazón de Jesús a Santa Margarita, en recompensa es despreciado por nuestros pecados. Vamos a hacer como una sencilla meditación mirando a la Eucaristía presente aquí en esta capilla de la adoración perpetua. Y hay como 4 puntos que vamos a desarrollar. Primero sería el corazón de Jesús como la Eucaristía está herido de amor. ¿Qué significa hablar de que al Señor le llega nuestra respuesta de amor? Que está herido de amor. La segunda que vamos a desarrollar es que ese corazón vivo de Jesús que está herido de amor es manantial, fuente de agua viva. ¿Qué significaría que nos acerquemos a beber de la fuente de la salvación? Eso que repite de una manera tan hermosa la encíclica Aurietis Aquas, que está tomado de ese texto de las Escrituras de Pío XII: sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. La tercera clave para hablar del corazón de Jesús vivo en la Eucaristía, de corazón palpitante que nos ama y que nos quiere, es que el corazón de Jesús es refugio de misericordia. Refugio de misericordia. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti, dice preciosamente un salmo. Y por último, la cuarta clave que vamos a explicar del corazón vivo de Jesús es también que ese corazón de Jesús vivo en la Eucaristía es el descanso del alma. Fijaos, estas 4 claves que yo he dicho, corazón de Jesús herido de amor, fuente de agua viva, refugio de misericordia y también descanso del alma, es lo que ha dicho sobre el corazón de Jesús la palabra de Dios, la Escritura, la revelación, y lo que ha dicho también precisamente en la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí aparece, vamos a celebrar también dentro de poco, estamos en el Corpus Christi, pero vamos a celebrar también la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y vamos a tratarlo de desarrollar. O sea que yo no estoy diciendo ni me estoy basando en lo que podríamos llamar un planteamiento desde las revelaciones privadas, que bueno, podemos, como puede ser también, o las apariciones de Fátima, Lourdes, que están aprobadas por la Iglesia con la presencia de los papas, sino que estamos hablando de algo que está enmarcado en la palabra de Dios, en la revelación cristiana, en la liturgia de la Iglesia, que es les credendi, les vivendi. Lo que la Iglesia vive y cree es lo que celebra. La Iglesia nunca celebra nada que no crea en ello. Por eso todo lo que la Iglesia a lo largo de estos 21 siglos ha celebrado es porque lo cree, o ha creído es porque lo ha celebrado. Tan sencillo como esto. Vamos entonces a desarrollar esta meditación
en estos 4 meditaciones de junio, que dije que les iba a hablar de cuáles serían las claves de la vida cristiana. Hablamos en la anterior meditación del buen samaritano como la actitud de misericordia con la cual nos tenemos que acercar a la humanidad. Y hoy quiero hablar de ese corazón vivo de Jesús que nos llama a tener sus sentimientos, a tener su mismo amor, su misma entrega. En este sentido, ¿podemos decir que eso es la santidad? ¿Qué es la santidad? Tener los sentimientos de Cristo. ¿Qué es la santidad? Vivir en el amor de Jesús. ¿Qué es la santidad? Llevar hasta las últimas consecuencias nuestro bautismo. Vamos, por lo tanto, a tocar estos 4 puntos. Primero, Jesucristo, corazón vivo en la Eucaristía, está herido de amor, herido de amor. Es muy hermoso en este tiempo que estamos viviendo esto que repetimos muchas veces: sus heridas, las heridas de Cristo, tus heridas, nos han curado. Es decir, hay detrás de esta imagen tan hermosa que por supuesto recoge la solemnidad del Sagrado Corazón. Estoy pensando en uno de los himnos de la liturgia de las horas que llama a Jesucristo herida y manantial. Por tanto, también en la liturgia ha quedado expresada esta idea. Jesucristo es herida y manantial. ¿Qué significa que está Jesucristo herido de amor? ¿Podíamos nosotros mantener con Jesús una relación que no supiésemos si nuestro amor le llega o no le llega? ¿Podemos tener relación nosotros de amistad con alguien que nos costase que nuestra vida no le afecta para nada? Seríamos incapaces de mantener esa relación de amor y de amistad. Decía San Juan de Ávila a los sacerdotes: tratadme bien a Jesús, que es hijo de buena madre. En el fondo, lo que venía a decir San Juan de Ávila a los sacerdotes es que al Señor le llega nuestra respuesta de amor. Jesucristo herido de amor. Mirad, detrás de este pasaje tan hermoso de la Escritura, donde habla de que Jesucristo está herido de amor, sus heridas nos han curados, está el texto que leemos también nosotros en la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. En este texto tan hermoso que se lee en la exaltación de la Santa Cruz, aparece el texto de los números en el cual los israelitas en el desierto se rebelan contra Dios y contra Moisés. Y entonces hay como unas serpientes que surgen en el desierto que picaban a los israelitas y muchos de ellos morían. Moisés hace un estandarte y ese estandarte, cuando miraban los israelitas, eran curados. Tus heridas nos han curado. Muchísimos días, veranos que yo he ido a Tierra Santa, es precioso este lugar, el Monte Nebo, donde según la tradición sitúa este pasaje, donde estuvieron los papas, han estado, se ve al fondo Jericó, después de un desierto inmenso, hayan colocado como una especie de cruz con una serpiente que recuerda este texto. Los israelitas, heridos por la vida, picados por la serpiente, curan mirando al que tiene traspasado el corazón, mirando a Cristo. Esta es un poco la idea, que es preciosa y hermosísima. También nosotros, picados por el veneno del pecado, del egoísmo, también nosotros tenemos que ser curados. Y curamos como estamos haciendo aquí en este día, mirando a la Eucaristía. La adoración eucarística, sin lugar a dudas, que es mirar a aquel que tiene traspasado su corazón, mirar la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Sabemos que esa mirada nos ayuda y nos hace descubrir que sus heridas nos han curado. Fijaos en algo
que me parece muy importante para nuestra vida de relación con Dios, para nuestra vida espiritual. En estas 4 claves de 4 meditaciones que vamos a hacer en el mes de junio y que expresan lo que tiene que ser la vivencia profunda de un cristiano hoy, que es vivir con los sentimientos de Cristo. Fijaos en una cosa, los israelitas lo que le piden al Señor es que le quite las serpientes. Y el Señor no le quita la serpiente. Lo que hace el Señor es le da un antídoto contra el veneno. Esto es un poco muy la psicología nuestra en la vida espiritual y en la vida cristiana. Nosotros le pedimos siempre al Señor que nos quite las cruces, que nos quite los problemas, que nos quite las dificultades enseguida, que nos quite. Y el Señor, que es muy sabio, pues dice, mira, si te quito que te piquen las serpientes en el desierto, te van a picar alacranes o escorpiones. Y si no, pues saldrán otros animales, otros. Entonces el Señor lo que nos da es un antídoto contra todo, sabiendo que el antídoto para curar nuestras heridas no es que el Señor nos quite este problema, porque mañana tendremos otro y al otro, sino que nos dé la fuerza, el antídoto, aquello que nos haga vencer todo este problema y todo este sufrimiento que alberga el corazón humano. Sus heridas nos han curado. El corazón humano solo cura mirando al que tiene traspasado el corazón y que está vivo en la Eucaristía. Eso lo explicaba muy bonito Santa Teresa de Jesús. Solo podrá curarnos aquel que permitió la herida, decía Santa Teresa de Jesús. Y es verdad, todos los que contemplamos al Señor diariamente y le miramos con su costado traspasado, sabemos de cuántas heridas nos ha curado. La herida del pecado, del egoísmo, de la tristeza, la herida muchas veces de querernos salir con las nuestras, de la falta de docilidad al proyecto de Dios. Precisamente lo que va a hacer hincapié la solemnidad del Sagrado Corazón. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Esa es la antífona de la solemnidad del Sagrado Corazón. Por tanto, primer punto, corazón de Jesús, herido de amor por nuestros pecados, herido de amor por nuestros egoísmos, herido de amor por la falta de desamor. Contaba yo en la entrada, como arzobispo de Toledo, una anécdota que le escuché a algún sacerdote y a algún obispo y que a mí me impactó mucho. Aquel obispo de Colombia que contaba cómo había él conocido o había profundizado en la devoción al corazón de Jesús. Y recuerdo que me impresionó mucho porque él decía, este obispo colombiano, que él había sido muy trasto, había sido toda su vida. Dice, no os preocupéis que podéis llegar a obispo cualquiera porque yo he llegado, decía con mucha gracia, porque he sido muy trasto, no sabía qué hacer nadie con él. Y dice que en cierta ocasión, pues viendo su madre que ya no sabía qué hacer con él, cada vez que no sabía qué hacer su madre con él, le cogía por la oreja y le decía, anda, ponte debajo de esta imagen del corazón de Jesús que tenemos entronizado en casa y dile a Jesús lo que tú quieres. Dice que él iba, miraba a Jesús, hasta a veces le hacía burlas, se reía y se iba corriendo. Y así constantemente. Cuando su madre ya no sabía qué hacer con él, cogía venga, ponte debajo del corazón de Jesús a ver qué le dice. Y él le miraba, se reía y se iba, ¿no? Y dice que cuando fue obispo, un día se lo comentó a su madre y se lo dijo, mamá, yo no sé, porque fíjate que te pregunto que cómo he aprendido yo el corazón de Jesús, pues yo qué sé, porque fíjate, cuando ni yo me aguantaba, cuando yo me portaba tan mal, tú siempre me enviabas debajo del corazón de Jesús, que nunca me juzgó, que siempre me perdonó, que siempre se puso en mi lugar, que jamás me despreció, que siempre me miraba con misericordia. Y le dijo a su madre, eso era lo que yo quería que descubrieses
en el corazón de Jesús. Y esas son las heridas, sus heridas nos han curado. Ese es el corazón vivo de Jesús, que está herido de amor. Herido de amor, que no significa ni mucho ni menos que le falte a Jesús alguna percepción, que no le puede faltar, porque es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el credo niceno-constantinopolitano, que rezamos también en la misa. No me refiero yo a que, sino a que Él, por su humanidad, Él no es indiferente. Se ha hecho hombre con todas las consecuencias. Le llega nuestra respuesta de amor. No es indiferente. Y esto también tenemos que descubrirlo, porque para mí ha sido para el gran descubrimiento del corazón de Jesús. Mirad, todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. No existe absolutamente nada humano que no sea digno de ser vivido. La humillación, el sufrimiento, la cruz, la depresión, la enfermedad, todo lo ha vivido Jesucristo y quiere vivirlo conmigo, quiere vivirlo conmigo. Sus heridas nos han curado. Esta es la mayor expresión de lo que significa mirar a ese corazón abierto de Jesús, que está herido de amor por nuestros pecados, y nuestras heridas se curan contemplando al que tiene traspasado el corazón. Segundo, el corazón vivo de Jesús es fuente de agua viva, manantial. Decía San Juan de la Cruz, qué bien sé yo la fuente que emana, aunque es de noche. Qué bien sé yo la fuente que emana, aunque es de noche. Es la fuente, por eso el Papa Pío XII en la primera gran encíclica, aunque no era la primera, pero que se escribió, podíamos decir, utilizando un método teológico profundo, el magisterio de la Iglesia, es decir, siguiendo la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia, siguiendo el magisterio, la vivencia de los santos, pues explicó y tituló «Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación». También aquí hay un pasaje bíblico. Como en el anterior texto está el texto tan hermoso que se lee en la exaltación de la Santa Cruz, los israelitas en el desierto, picados por las serpientes, aquí también hay un texto bíblico. ¿Y cuál es? También en el desierto, la cruz tremenda de la sed que llevan los israelitas, que se rebelan contra Dios en la fuente de Masá y Meribá, que rezamos en los laudes, en el invitatorio todos los días, la fuente de Masá y Meribá, pues los israelitas también se rebelan. De tal manera que Moisés tiene que tirar un tronco en aquel agua, y aquel agua que era amarga se hace dulce. El Señor también, nuestros sufrimientos, cuando le contemplamos a Él crucificado, hasta nuestros sufrimientos se dulcifican. Todo lo puedo en aquel que me conforta, que decía San Pablo. Por tanto, ¿qué significa fuente de agua viva? Pues que también nosotros necesitamos beber de la fuente de agua viva que brota del corazón vivo de Cristo. Fijaros que este texto que voy a citar ahora, que es Juan 19, que es Cristo crucificado de costado abierto en la cruz, que narra San Juan, fijaros que tiene también esta dimensión de fondo que está en el Antiguo Testamento. Juan 7, la fiesta de los tabernáculos, sabéis que San Juan, todo su evangelio está en torno a las fiestas, Pentecostés, los tabernáculos, la Pascua. En aquel día dice Jesús en el capítulo 7 de San Juan, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Y uno dice, bueno, Señor, pero ¿cómo vamos a beber de ti? ¿Se puede beber de una persona? Sí, cuando se convierte en fuente de agua viva. ¿Y cuándo va a cumplir Jesús eso que había prometido en la fiesta de los tabernáculos, de pie dando un grito como los sacerdotes cuando estaban celebrando en el templo? Dando un fuerte grito dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cuándo cumplió Jesús eso?
Pues cuando abierto su costado en la cruz, brotó sangre y agua. El corazón de Jesús se ha convertido en la fuente de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Decía también San Bernardo, vete a esa humanidad de Jesús y conecta tu boca y bebe del néctar que brota del agua viva de su corazón. Aquí tenemos ya la segunda clave del corazón de Jesús. Siempre se ha identificado el corazón de Jesús como la Eucaristía con la vida, con el agua viva, con el agua que salta a la vida eterna. Donde está la Eucaristía hay vida. Donde no está la Eucaristía no hay vida. Me encargó un obispo hace unos veranos de colaborar en un diccionario sobre la nueva evangelización, y me dieron que comentase la vocación. Lo escribí en un verano y tuve que utilizar mucho un encuentro que había habido en Roma sobre las vocaciones, que participaron todos los superiores y superioras del mundo, generales de vida religiosa, de vida consagrada, y llegan todos a esta conclusión impresionante, donde se expone el Santísimo, donde todavía la gente y los fieles cristianos tienen acceso a la Eucaristía, sigue habiendo vocaciones. Donde ha desaparecido el Santísimo, la adoración eucarística, ha desaparecido también las vocaciones. Esto lo dicen los superiores y superioras en este Congreso Mundial que hubo de vocaciones en Roma hace ya muchos años. Por tanto, es la vida. El corazón vivo de Jesús en la Eucaristía es la vida, es la fuente de agua viva. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Por eso vamos todos a beber de esa fuente. Tercero, el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía, también en el cuerpo y la sangre de Cristo que celebramos en el Corpus Christi, que es el corazón vivo de Jesús. La Eucaristía es Jesús de corazón abierto, es lo mismo, la misma realidad. Es prácticamente en todo, es lo que se dice del corazón de Jesús se tiene que decir de la Eucaristía, y lo que se dice de la Eucaristía se está afirmando del corazón de Jesús. La tercera clave es que es refugio de misericordia. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Hay también textos en el Antiguo Testamento que hablan de que si se cogía, por ejemplo, en los alrededores del templo un ladrón, la policía salía detrás de él, y si ese ladrón entraba en el templo, no podía entrar la justicia, no podía entrar en ese sentido. Es una imagen preciosa también de lo que significa el corazón de Jesús como refugio de misericordia. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, dice un salmo, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. También nosotros, no solamente heridos por el pecado, no solamente sedientos de amor y de misericordia, sino también muchas veces perseguidos por tantas y tantas dificultades, pues también encontramos que nuestro refugio es su corazón. Fijaros que hay que saber distinguir dos palabras que parecen lo mismo. Refugio de huida. No es lo mismo retirarse a un refugio que huir. No es lo mismo. Los que hemos ido muchas veces a la montaña, de campamento con los jóvenes, hemos subido a Gredos, a los Pirineos, a muchos sitios, ¿no? Sabemos que cuando había una gran tormenta o días de nieve, incluso si ha sido en invierno, no teníamos problema, existían los refugios. Y uno se mete en el refugio y dice, bueno, aunque esté nevando 4 días, hay suficiente comida y suficiente incluso leña para que cuando pase la calamidad, cuando pase la tormenta, volveremos a salir de ese refugio y habremos salvado la vida. La trampa se rompió y escapamos, como dice también uno de los salmos. Por tanto, esta es la idea. El Señor también es el refugio
¿Dónde vamos a encontrar nosotros? Dice San Bernardo, consuelo y refugio, sino en las llagas de Jesús, en su corazón. Y cita un texto también hermosísimo de los Salmos: hasta el gorrión ha encontrado un lugar donde colocar sus polluelos, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado donde colocar sus polluelos, Señor de los ejércitos. Esto también para nosotros pues es precioso. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. ¿Cuál es el refugio de tu vida? No la huida. La huida sería alejarse. El refugio es vivir en el corazón, pero protegido por el Señor, que es un poco lo que se descubre en nuestra propia vida. Aquel ladrón que es consciente de su pecado y que es consciente también de que ha hecho daño, pero corre y corre detrás la justicia, porque si nosotros queremos ir a Dios solo por la justicia, pues estamos apañados. Podíamos convertirnos como los fariseos, ¿no? Fariseos que se pasaban toda su oración contándole a Dios lo bueno que eran y lo malo que son los demás. Eso no es la actitud del refugio de misericordia. Eso no es el refugio de misericordia. Cuando el Señor pone la clave orante, dice que el Señor solamente escucha a aquellos que tienen un corazón humilde y misericordioso. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. La Eucaristía, el corazón vivo de Jesús, es nuestro descanso, nuestro manantial de agua viva y también nuestro refugio de misericordia. Ahí encontramos refugio para pasar los momentos complicados y difíciles. Cuando estamos pasando momentos difíciles, quizá no tengamos muchas ganas de grandes razonamientos. Quizá cuando lo estamos pasando muy mal, pues venimos a la adoración eucarística, a la oración, recostamos la cabeza sobre el pecho del Señor y descansamos en sus entrañas misericordiosas. No decimos nada, no estamos, sencillamente sabemos de quién nos hemos fiado y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Y termino. Ese corazón de Jesús que está vivo, herido de amor por nuestros pecados, que es la fuente de la vida. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación, y que esa fuente emana siempre, aunque es de noche, como dice San Juan de la Cruz. Y ese torrente de agua viva que es refugio en los momentos difíciles y de peligro, refugio de misericordia, viene la última gran clave del corazón de Jesús, que está en las entrañas del Evangelio, Mateo 11, la única promesa que ha hecho el corazón de Jesús en el Evangelio, la única. Cuando a veces es verdad que hay unas promesas muy hermosas que le hizo el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y que todas las hemos meditado muchas veces y que es verdad que se cumplen, pero existe una promesa que ha hecho el corazón de Jesús a todos nosotros y que está en las entrañas del Evangelio, Mateo 11. ¿A qué os suena, verdad? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Creo que desde que comenzamos el confinamiento, con todas estas largas meditaciones que yo he dado, creo que ha quedado esto que estoy diciendo al final muy claro. El único descanso del alma es Cristo, es la Eucaristía, es su corazón. Y creo que también ha quedado claro una cosa que he repetido hasta la saciedad. Tenemos que descubrir el encanto de la vida con Dios, porque si no viviremos en el desencanto de la vida. Lo he repetido mucho. Mirad, a mí me impresionó mucho, lo he contado también muchas veces, una conferencia que dio el cardenal Ratzinger a los obispos alemanes. Me impresionó muchísimo porque le invitaron cuando era prefecto de la Congregación de la Fe, porque, pues como se ha pasado también en España, ha habido un tiempo en el cual
le costaba mucho a los padres bautizar a sus niños pequeños. Y le dijeron los obispos que le viniese a dar una conferencia sobre el bautismo y los niños. Y él da una conferencia magistral, como hacía siempre este Papa, como también el Papa Francisco, también con ese lenguaje sencillo, pero también llega tantísimo a la gente. Son grandes maestros, además, por supuesto, de Papa Santo, sin lugar a duda. Y llega y dice él: sé que estáis preocupados porque actualmente pues muchos padres no bautizan a sus niños y se le pregunta el por qué. Por supuesto, algunos dan razones, incluso a veces hasta alguna persona le puede aconsejar: no, cuando ya sea mayor, ¿qué? Dice el Papa: pero a mí me preocupa mucho que el problema por el cual no se bautiza a veces a los niños es porque creemos que les estamos transmitiendo una carga que es insoportable. Y por eso la estamos muchas veces, a ver si... Pero fijaros que esto en el fondo lo estamos aplicando al bautismo. Pero ¿por qué a veces no hablamos de Jesús nosotros a la gente? No evangelizamos. ¿Por qué a veces los sacerdotes, por ejemplo, no hablamos con entusiasmo de nuestra vocación sacerdotal? O la vida contemplativa, lo religioso, o el matrimonio, que es la gran vocación que existe y que también es una vocación, sacramento. Pues en el fondo es porque pensamos que todo eso es transmitir a la gente una carga. Hoy yo voy a hablarle a este chico que se haga sacerdote, con lo que me cuesta a mí ser cura, que tú no piensas que le estás transmitiendo las maravillas más grandes. Es que yo decirle que se bautice, claro, los padres, muchos viven a veces su vida cristiana como una carga. Ir a misa los domingos, ahora tienes que estar en una moral, vivir. Y esto es tan peligroso. Mientras que Jesús lo que nos promete es un descanso y un yugo llevadero y una carga ligera y la alegría del gozo de la vida. Claro, por eso el Papa Francisco decía en Evangelii Nuntiandi que no se hará la evangelización con evangelizadores tristes y desanimados. Aquí está. Si para mí ser cristiano es una carga, bueno, hija mía, hijo mío, vas a ser cristiano, bueno, te acompaño en el sentimiento, claro. Tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Te haces cura, hoy cura con los... que no. Es tremendo esto, pero es así. Y el Papa Benedicto XVI en aquellos momentos a los obispos alemanes: me preocupa la vivencia que han tenido los padres sobre la fe, porque para ellos Cristo ha sido una carga y han buscado quitársela de en medio. Y entonces no se lo pueden transmitir a sus hijos, porque para ellos es lo pesado de la misa, lo pesado de cumplir los mandamientos, lo pesado de los sacramentos, lo pesado que es la vida cristiana. Y entonces cuidado, mientras que para nosotros tenemos que descubrir que lo más gozoso, lo más grandioso que hay en la vida es Jesucristo. Decía el cura de Ars: perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Por eso, si esos padres viviesen el gozo inmenso de haber sido cristianos de verdad y hubiesen vivido la fe como un descanso, estarían deseando bautizar a sus hijos, porque le estaban dando el mayor don, como estaban deseando darle una cultura o una lengua, su propia cultura, sus propias raíces, incluso el mejor de los alimentos. Pues ¿cómo no va a darle lo mejor que es Cristo? Pero el problema aquí es que para ellos no es lo mejor Cristo, porque lo viven como una carga. Y lo mismo pasaría con una vocación al sacerdocio, o pasaría también con cualquier otra realidad. ¿Cómo vamos a evangelizar nosotros a la gente si pensamos que darle a Jesucristo es darle algo? Por eso yo creo que esta es la gran característica de esta nueva etapa evangelizadora que también habla tanto el Papa Francisco: hacerle descubrir a la gente el encanto de la vida con Dios, para que la gente no viva en el desencanto de la vida. ¿Cuántos cristianos viven desencantados? ¿Cuánta gente vive? Mirad, os hago unos deberes que hemos estado haciendo en todas las meditaciones al terminar. Y el deber que voy a hacer, o los deberes que voy a poner, muy sencillo, hoy va a ser:
esta pregunta para que tú contestes también por escrito. Si puedes hacerlo, hazlo, para que tú lo guardes como un momento de esta meditación. Citando Mateo 11, que es el texto, encontraréis ahí: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Apuntar si para ti Jesucristo es verdaderamente lo mejor de la vida y si para ti es el descanso de tu corazón. Porque fijaos, dime cómo descansas y te diré qué tipo de cristiano eres. Claro. ¿Dónde busco yo mi descanso? ¿Cuál es mi descanso en mi vida? Normalmente, como uno descansa, es como uno se ha cansado. Si un matrimonio, si un marido para descansar tiene que prescindir de su mujer y sus hijos, es muy delicado eso. Porque significa que no vive el encanto de su vida en la familia, ni en sus hijos, ni en su mujer. Otra cosa es que, bueno, es normal que haya momentos en que uno quiera retirarse y tener una cierta distancia. Eso es normal. Me refiero como cuando uno tiene un día de descanso, se lo digo yo mucho a los religiosos, a los sacerdotes, y en ese día de descanso no cuenta para nada con Dios. Eso es muy mala señal, porque también ha dado vacaciones a Dios, porque Dios entonces no es lo mejor de su vida. Si lo mejor de mi vida, claro que tendré que descansar, irme a la montaña, ir al deporte, y a lo mejor si me ayuda a ver una buena película, y claro que todo eso es bueno. Todo lo humano es digno de ser vivido, hemos dicho, porque lo podemos vivir desde Dios. Pero es mala señal cuando para descansar yo tengo que prescindir de lo que es fundamental en mi vida. Es muy mala señal, muy mala señal. Porque significa que para mí no es mi descanso mi mujer, o no es mi descanso mi marido, o no es mi descanso mis hijos, o no es mi descanso mis amigos. Otra cosa es que lo viva de otra manera. Y no digamos cuando damos vacaciones a Dios. Me acuerdo que confesando en cierta ocasión se me acercó una señora a confesar y me dijo: mire usted, he estado en Viena, he estado en Austria, en Viena, he estado un mes y no he ido ningún domingo a misa. ¿Usted cree que he pecado? Estaban con la rejilla, no sabía quién era, o sea, no la tenía enfrente, se estaba confesando en el confesionario y me acuerdo que le dije: no, probablemente usted no haya pecado. Como moral no creo que se tenga usted que... porque claro, un mes seguramente que las misas serían en alemán todas y estarían ustedes en un tour tremendo de cosas. Pues yo no se preocupe, usted, vamos, no sé, usted, pero no ese es su problema. Ahora, ¿me deja que le diga yo lo que pienso de usted? Ah, sí, que usted no tiene nada de cristiana. Porque usted, cuando fue a Viena, pensó, por ejemplo, en tener un lugar para comer. Ah, claro, por supuesto. Y para dormir, por supuesto. Y hasta se tomó usted seguramente que un café allí en la plaza. Ah, claro, un café vienés, que buenísimo y tal. Y compró usted chocolate. Ah, claro, todo. Y hasta fue usted segurísimamente que fue usted hasta la ópera Ay, sí, a todo eso fui. Y usted no pensó en ese mes ni un instante para Dios, ni un momento para Dios, ni media hora, una hora que puede durar la misa. Pues me deja usted decirle que yo a nivel moral no voy a entrar porque probablemente, pero ¿qué tiene usted de cristiana si para usted Dios es nadie? ¿Qué tiene usted de cristiana si para usted Dios no es nadie? No es nadie. Es más importante un café tomado en la plaza de Viena que Jesucristo, ya me dirá usted. Pues esto es un poco: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Qué importante es en nuestra propia vida que encontremos en el corazón del Señor el encanto de la vida con Dios. El sacerdote, la religiosa, el consagrado, el matrimonio, la familia, la persona en su viudez, en su soltería, en lo que sea, porque lo que vivimos podemos vivirlo desde Dios, pero encontrar el encanto de esa vida con Dios.
Y entonces descubriremos, y termino, si hacéis, me tenéis que hacer también esos deberes, de escribir, vuelvo a repetir, eso que me parece que es fundamental. Si yo vivo en ese encanto de la vida con Dios y Dios, Jesús es verdaderamente mi descanso, que lo ponga. Si verdaderamente Jesucristo es mi descanso, con ese texto de Mateo 11, encontraremos las 4 claves que yo he explicado hoy, mirando a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, mirando al corazón vivo de Jesús. Diríamos que ese corazón vivo de Cristo en la Eucaristía es vivo y resucitado, es siempre, está herido de amor, es fuente de agua viva, sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación, es refugio de misericordia y es descanso del alma.